Bueno, desde aquí, desde la ciudad de Sevilla y teniendo a mi espalda el convento de San Isidoro del Campo, quiero enviar un saludo muy cordial y fraternal a todos los estudiantes del Seminario Internacional de Miami, también a todo el cuerpo docente y especialmente a los profesores que pude tener, de los cuales pude aprender bastante. El convento este podría ser, digamos, definido como una especie de monumento a lo que es el protestantismo español, pero no solo español de España, sino yo creo que de todo el mundo de habla hispana. Y esto es así porque de aquí salió, digamos, fue el cocedero o el microondas, como dirían otros, de la primera versión completa de la Biblia al castellano. De aquí salió, para lo que hoy es Suiza, el monje Casiodoro de Reina, y allí en Suiza fue donde preparó la primera versión de la Biblia, la que llamamos la Biblia del Oso. Pues desde aquí, desde este bonito lugar en Sevilla, quiero dejar a un hermano y amigo llamado José María Gómez Villalón para que él nos ilustre un poquito y nos hable de todo este entorno, de su historia y de todo lo que trae y conlleva este precioso lugar y este convento. Así que sin más, voy a presentar a este hermano y amigo José María. Bueno, pues tengo el privilegio y la oportunidad de tener ante mí a mi buen amigo y hermano José María Gómez Villalón. Así que yo no voy a andar en más preámbulo ni nada, sino que le voy a pasar el micrófono a él y él les va a ilustrar todo o parte de lo que sucedió aquí en este enclave, en este convento de donde salió Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el año 1301, Alfonso Pérez de Guzmán, también conocido como Guzmán el Bueno, y su esposa doña María Alonso Coronel, gracias al privilegio otorgado por el rey Fernando IV, edificaron este monasterio sobre una ermita mozárabe donde, según la tradición, primeramente estuvo sepultado Isidoro, obispo de Sevilla. Según la carta de fundación, en palabras del propio Guzmán, uno de los motivos fundamentales fue en remisión de nuestros pecados. Esta frase ya de por sí evidencia la desviación respecto al Evangelio a que había llegado la llamada cristiandad en la Edad Media. Así fue, la Iglesia jerarquizada a lo largo de los siglos, a través del proceso decadente iniciado con la llegada del emperador Constantino al poder, en lugar de enseñar al pueblo las sanas y verdaderas palabras de Cristo, la fue sustituyendo gradualmente por dogmas y cambios contrarios a la misma, hasta este punto de enseñar que las obras humanas podían lograr la remisión de los pecados, anulando de esa manera el sacrificio de Cristo hecho de una vez por todas en el Calvario, de una vez y para siempre. Sacrificio que otorga al pecador arrepentido perdón, salvación y vida eterna, como repetidas veces dice la Biblia. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O como dice en el Evangelio el apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desgraciadamente, la Iglesia medieval trataba de ocultar al pueblo las buenas nuevas de la salvación, reemplazándolas por un sistema enfocado en obras humanas, rechazando la obra de Dios en Cristo. Sin embargo, siempre hubo un remanente de congregaciones verdaderas, formadas, como dice la Biblia, por aquellos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ellos siguieron a lo largo de los siglos y de manera continua
en diferentes lugares, en diferentes países y bajo diferentes nombres. Novacianos, priscilianistas, valdenses, lolardos, anabaptistas, nombres que les eran dados a causa de algún maestro destacado, o bien en términos difamatorios por aquellos que intentaban desacreditar su doctrina y su práctica. Tenían en común la fidelidad a las Escrituras, la separación de los gobiernos humanos, la pureza y el ser sus componentes objeto de persecución o de muerte por aquellos que a sí mismos se denominaban cristianos. En el siglo XVI tuvo lugar el gran movimiento espiritual que sacudió y cambió la faz de Europa. Impulsados por el Espíritu Santo y movidos por el amor a Jesús, fueron muchísimos los que sembraron por todas partes el Evangelio de la gracia de Dios, quien levantó aquí y allá conferenciantes, predicadores itinerantes, evangelistas, escritores, traductores, comentaristas bíblicos, etcétera, para hacer llegar su mensaje, el cual produjo abundante fruto. El ingente número de personas alcanzadas por la luz divina se fue extendiendo por diferentes países: Alemania, Escocia, Francia, Inglaterra, implantándose en numerosas ciudades. El mensaje del Evangelio produjo una nueva cosmovisión espiritual, política, económica. Interesados por hacer llegar la Biblia a cada criatura, se promovió la alfabetización a fin de que todos pudieran acceder libremente a sus enseñanzas. Todo ello fue favorecido por la rápida propagación bíblica a causa de los cientos de miles de ejemplares que salían de las imprentas. Hubo cambios radicales. Se organizó un sistema educativo, se valoró el papel de la mujer en la sociedad, se humanizaron las leyes, se atendió a los pobres, a los ancianos, a las clases marginadas. Innumerables fueron los beneficios reportados. En Sevilla, todo empezó hacia 1540, cuando un hombre de buena posición económica, Rodrigo de Valer, se hizo de un ejemplar de la Biblia en latín, idioma del cual tenía un poco de conocimiento. Llamado y tocado por el Espíritu Santo, creyó, se empapó de sus enseñanzas y las fue dando a conocer por las calles y plazas de la importante ciudad hispalense, tan llena de superstición e idolatría. Cada día disputaba con clérigos y frailes a quienes intentaba convencer de sus errores por medio de la Escritura. Y la semilla esparcida produjo un buen fruto, convirtiéndose el canónigo y predicador de la catedral, Juan Gil, conocido como Doctor Egidio. Este, juntamente con los doctores Constantino Ponce de la Fuente y también Vargas, los tres hombres doctos, se empeñaron en propagar el Evangelio de salvación en aquellos difíciles años inquisitoriales. Celebraban reuniones de manera clandestina en las cuales se abogaba por el retorno a las puras y verdaderas fuentes del cristianismo en contra de la falsa doctrina de la Iglesia de Roma. Y así, poco a poco, el mensaje del Evangelio se fue extendiendo más y más hasta alcanzar este monasterio. El prior García Arias, también conocido como Maestro Blanco, por la blancura de su tez y de sus cabellos, hombre conocedor de la Biblia, fue el primero que introdujo algunos destellos de la misma. Comenzó a enseñar que el recitar los coros y canciones aquí en el monasterio no era verdaderamente rogar a Dios,
que había que leer y meditar atentamente en las Sagradas Escrituras, porque de ellas solamente se podía obtener el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Por lo tanto, las oraciones tendrían que ser las que resultaran de una auténtica fe en Dios. Comenzaron también entonces a desechar las horribles ideas que les habían inculcado respecto a los luteranos. Por el contrario, estaban deseosos de disponer, si pudiera ser, de los libros de ellos. Y Dios cumplió sus buenos deseos. Cuando nadie lo esperaba, les hizo llegar a las manos lo mejor, lo más exquisito de cuanto hasta entonces se había publicado en Ginebra y en Alemania. En Ginebra se hallaba Juan Pérez de la Pineda, o Juan Pérez de Pineda, que había huido de Sevilla en 1555 juntamente con otras 6 personas. Había huido de la Inquisición tras tenerse noticias del encarcelamiento de Juan Gil, del doctor Egidio. Allí en Ginebra, Juan Pérez publicaría sus versiones del Nuevo Testamento y de los Salmos, más los comentarios a San Pablo de Juan de Valdés. Los libros y tratados eran introducidos en España por Julián Hernández, Julianillo, quien les servía en calidad de amanuense y corrector de pruebas. Recibido aquí en el monasterio aquel tesoro literario, 2 de los frailes fueron instruyendo a los demás, de tal manera que al cabo de 2 meses no hubiera ninguno que no hubiese gustado algo de las palabras de vida. Y por supuesto, no había ninguno que las contradijera. Las cosas cambiaron en el monasterio. Las horas que llamaban de rezo y de coro fueron cambiadas por explicaciones de la Sagrada Escritura. Los ayunos supersticiosos, las rogativas por los muertos, el culto a las imágenes y santos, las indulgencias, la confesión sacerdotal, todo ello fue suprimido. Ya nadie era instruido para el monacato, sino para la verdadera compasión y piedad. Y aquella luz divina no quedó encerrada entre las paredes de este monasterio. A través de palabras y de libros, se fue extendiendo más y más por Sevilla, por los lugares circunvecinos y por otros monasterios. Estamos ahora en la sala capitular, el espacio dedicado al gobierno, la administración y las asambleas de la comunidad. Aquí los monjes se reunían cada mañana para tratar de los hechos y noticias que les afectaban. Conscientes del peligro que les acechaba debido a las primeras pesquisas de la Inquisición, empezaron a considerar que deberían dejar el monasterio y trasladarse a Alemania. A algunos la idea les resultaba descabellada porque no sabían cómo llevarla a cabo. El escabullirse de uno en uno les resultaba muy arriesgado, estando ya sobre aviso la Inquisición. O saldrían todos a la vez, aquellos que estuvieran de acuerdo, o tendrían que permanecer juntos en espera de la tormenta que se avecinaba. Hallándose en este conflicto, Dios les abrió un camino por medio del cual, valiéndose de algunos pretextos más o menos justificados, pudieron escapar del monasterio 12 de ellos por diversas rutas, los cuales al año siguiente se reunieron en Ginebra como habían acordado antes de salir. Pero los que permanecieron aquí en el monasterio quedaron expuestos a la tempestad que se abatió sobre ellos. Fueron apresados en aquella gran redada de la Inquisición, donde fueron capturadas 800 personas, una cantidad que asombró a los propios inquisidores. Varios de estos monjes fueron sentenciados en los autos de fe celebrados en Sevilla en la plaza de San Francisco.
sentenciados juntamente con otras muchas personas, algunos a morir en la hoguera y otros a distintas y duras penas. En el auto de 26 de abril de 1562, el prior del monasterio, García Arias, el maestro blanco, como dijimos, juntamente con otros frailes, fueron pasto de las llamas inquisitoriales en el quemadero de Sevilla. También lo fue en el mismo auto Julián Hernández, Julianillo, quien dio un testimonio poderosísimo de su fe. Varios de los monjes fugados, entre ellos Fray Casiodoro de Reina y Fray Cipriano de Valera, fueron quemados en estatuas. En su llegada a Ginebra, Casiodoro planeó traducir la Biblia completa al castellano, ya que hasta entonces solo había traducciones del Nuevo Testamento. Fue un proyecto colectivo en el que se involucraron diversas personas. También el Consejo Municipal de Basilea lo apoyó con todas sus fuerzas. Esta fue la obra cumbre de Casiodoro, en la cual invirtió 12 años de su vida. En 9 de ellos, según sus propias palabras, no había soltado la pluma de su mano para lograr esta primera traducción directa y lateral al castellano de los textos bíblicos en griego, hebreo y arameo. Se imprimieron 2.600 ejemplares en 1569. Recibió el nombre de Biblia del Oso porque aparecía en la portada una marca de imprenta con la imagen de un oso intentando alcanzar un panal de miel. Cipriano de Valera, su excompañero en el monasterio, revisó la traducción de Casiodoro, logrando imprimirla y publicarla en Ámsterdam en 1602. Andando el tiempo, la Reina Valera Revisión de 1960 sería la más extendida y usada en español, en cantidades que superan los 3 millones de ejemplares anuales. Casiodoro y Cipriano, como tantos otros españoles, dejaron huellas de su fe, amor y trabajo a su paso por distintos países europeos. Mientras el rey Felipe II y los inquisidores no reparaban en métodos y gastos para calumniarlos, secuestrarlos o, si hubiera sido posible, asesinarlos. Ellos experimentaron la protección de Dios y de sus hermanos en la fe. El Tribunal de la Inquisición solo pudo quemarles en estatua en el auto de 26 de abril de 1562 en Sevilla, como dijimos, y colocar su maravillosa obra en los índices de libros prohibidos. Curiosa prohibición. La Iglesia falsamente autodenominada cristiana, qué lejos había quedado de las verdaderas enseñanzas de Cristo, tratando de impedir que llegara al pueblo el mensaje transformador de vida, perdón, paz y salvación. Y aquí nos encontramos ahora en esta habitación, dedicada al uso exclusivo y exposición permanente de la Biblia del Oso, para deleite y gratitud al Dios Todopoderoso y fiel, a su nombre gloria. ¿Cómo podría imaginárselo Felipe II, que había intentado borrar todo vestigio del foco reformador en este lugar? ¿Cómo podría figurarse que poco tiempo después, cumpliéndose el deseo de los dos fugados, la Biblia en castellano no solo se introdujera en España, sino que alcanzara todo el orbe hispánico? ¿Y cómo podría imaginarse Felipe II, el rey perseguidor, que desde 1981 a 1988 la Fundación Reina Valera fuera propietaria de una parte de este monasterio, utilizando el claustro gótico y una de las torres como centro de estudios de la Reforma, salón de conferencias, proyecciones, todo ello enfocado a la promoción de la Biblia castellana clásica, y que en el edificio residieran varias familias evangélicas durante unos cuantos años.
o que el testimonio evangélico continuara en Santiponce con la Iglesia Cristiana Evangélica, con la Fundación Abre y con el Seminario Teológico Al-Ándalus, y que la misma localidad hubiera rotulado sendas calles a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera cercanas al monasterio, o que con motivo de la Expo Biblia celebrada en abril de 2007 en Sevilla, fuera trasladada desde aquí en una calesa por dos pastores vistiendo como monjes jerónimos un ejemplar de la Biblia del Oso a la misma plaza donde se celebraban los autos de fe. ¿Y cómo podría suponer que aún permanecen muchos evangélicos el mismo deseo expresado en 1588 por Cipriano de Valera, con el que ponemos fin a esta narración? Si Dios hace algún día misericordia a Sevilla, será razón que este monasterio de San Isidoro se convierta en universidad donde la teología principalmente se profese. Tan grandes y mayores cosas que estas ha hecho Dios en nuestros tiempos. Bueno, pues estimados amigos y profesores, estoy aquí porque, como sabéis, desde hace ya un par de años estoy tratando de confeccionar algunos vídeos didácticos que sean empleados no solamente en los seminarios, en los centros de habla hispana del seminario de Miami, sino también que puedan ser vistos como ayuda a la enseñanza teológica a través de los estudios en línea, los estudios a través de Internet. Y en esta ocasión tratamos de presentar un vídeo didáctico sobre las principales y básicas diferencias entre catolicismo y protestantismo, o las iglesias evangélicas. El tema es muy amplio, pero aquí solamente trataremos, con la ayuda de Dios, las principales y básicas diferencias que separan a católicos y protestantes. En el presente vídeo documental no solamente intervendrán personas de aquí de España, sino que tengo el placer de invitar o de haber invitado a participar a otras personas también del resto del mundo. Por lo que quisiera dar desde aquí a todos y cada uno de los que van a participar en este documental la más cordial bienvenida desde aquí, desde este bonito enclave monumental, el monasterio de San Isidoro del Campo. Y ya sin más comenzamos el vídeo documental y quiero presentar al primer invitado, don Samuel Escobar, desde Valencia. Él es de nacionalidad peruana, aunque lleva ya algunos años afincado en España. Él va a tener el privilegio de abrir esta serie de preguntas sobre el catolicismo, sobre esas diferencias entre catolicismo y protestantismo. Y yo sin más voy a decirle, adelante, don Samuel. Tiene usted la palabra para que exponga lo que crea conveniente en relación al tema que nos trae. Hermano Ramón, ¿podría usted decirnos cuáles son las diferencias básicas entre catolicismo y protestantismo? Una interesante pregunta, don Samuel. Pregunta que va a revelar muchas respuestas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre católicos y protestantes? Bien, en la actualidad, si deseamos hacer una comparación, un estudio, o saber cuáles son las principales o básicas diferencias entre católicos y protestantes, es decir, evangélicos, considero que sería un poco difícil. Y le digo esto porque principalmente, insisto, en este tiempo actual del presente día, no son pocas las personas que a partir del Concilio Vaticano II, personas dentro del clero, y cuando le digo clero me refiero a sacerdotes, obispos, cardenales y otras autoridades eclesiásticas de la Iglesia de Roma, pues como le digo, no solamente a partir del Concilio Vaticano II, personas del clero, sino también del resto de los fieles, es decir, de los laicos, no están totalmente de acuerdo ni están convencidos con la enseñanza que les muestra su Iglesia, es decir, la Iglesia romana. Por lo tanto, si deseamos hacer un estudio comparativo
sobre esas principales diferencias entre católicos y protestantes será condición sine qua non que nos ciñamos estricta y literalmente a lo enseñado por la Iglesia Católica. Así que vamos a comenzar ya a responder a todas y cada una de las preguntas que suscitan su interesante pregunta. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre católicos y evangélicos o protestantes? Pues bien, yo resumiría en 5 puntos esas diferencias básicas entre católicos y protestantes. Aunque también considero que dentro de esos apartados o puntos pudieran existir otros apartados o subpuntos. La primera y gran diferencia entre católicos y protestantes es la importancia que la Biblia tiene para ambas confesiones. Mientras que los evangélicos consideran la Biblia como la única norma de fe, moral y conducta para el creyente, para la Iglesia, mientras que los evangélicos atribuyen a la Biblia la autoridad final en todos esos aspectos de fe, el catolicismo romano contempla 4 fuentes de inspiración. La primera fuente de inspiración que utiliza la Iglesia Católica Romana es, como no podría ni debería ser de otra manera, la Biblia, que es la palabra de Dios, pero por supuesto siempre interpretada según el magisterio de la Iglesia Romana. La segunda de las 4 fuentes de inspiración que tiene la Iglesia Romana sería la tradición. A ver, ¿qué es la tradición? Pues se supone que son una serie de datos, hechos, que aunque no quedaron literalmente registrados en la Biblia, que es la palabra de Dios, sí se supone que fueron tradiciones que pasaron de los apóstoles a los primeros cristianos, así hasta llegar a nuestros días. La tercera fuente de inspiración de la Iglesia Católica Romana son las declaraciones de los romanos pontífices o las declaraciones de los papas, y estas son las que son dichas de una manera ex cátedra, es decir, como jefe o maestro supremo de la Iglesia. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, como maestro supremo de la Iglesia Católica Romana, todas sus declaraciones son llamadas dogmas de fe. Esos dogmas de fe han de ser creídos por todos los fieles católicos que quieran estar en plena sintonía y comunión con su Iglesia, porque se consideran que son declaraciones reveladas por Dios y por tal causa deben ser creídas. Y acabando ya las fuentes de inspiración que posee la Iglesia Católica Romana, pues la cuarta sería las declaraciones de los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos son reuniones que de cuando en cuando y a través del tiempo ha venido celebrando la Iglesia Romana. El primero de ellos fue en el año 325 en Nicea y el último de ellos fue el número 21 de la historia de la Iglesia, el conocido como Vaticano II, que se celebró en el Vaticano, en Roma, entre los años 1962 y 1963. Estos concilios ecuménicos son convocados por el Papa y en estas reuniones se reúnen, valga la casi redundancia, obispos, cardenales y autoridades eclesiásticas de todo el mundo, donde sus resoluciones son consideradas como palabra de Dios y por tal causa deben ser creídas. ¿Quiere usted decir con estas palabras que la autoridad final sobre asuntos de fe y ética recae sobre la Iglesia de Roma aún por encima de la Biblia, de la palabra de Dios? Así es, tiene usted toda la razón. Y la tiene por ser la Iglesia romana la que interpreta la Biblia y la tradición, y ser el Papa quien formula las declaraciones y los dogmas que deben ser creídos por todos los fieles católicos que quieran estar en plena comunión con su Iglesia. Pero sin embargo los evangélicos, por el contrario, seguimos insistiendo en que solo la palabra de Dios es la
única autoridad final en todos los asuntos que tengan que ver con la fe y con la moral, como ya hemos señalado. Bueno, y lo que acabo de decir es basado ni más ni menos que en la misma palabra de Dios, en la misma Biblia. Fijémonos, por ejemplo, cómo Jesús hablaba a los de su tiempo cuando los tales no querían reconocerle y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el Señor les dice: estudiad las Escrituras, inquirid en las Escrituras, buscad en las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, el Señor mismo iba a las Escrituras y hablaba de las Escrituras como la única fuente de inspiración. Si nos fijamos, por ejemplo, en otro texto, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo y Silas predican en la ciudad de Berea, fijémonos qué es lo que dicen estos dos siervos de Dios, de los habitantes, de los creyentes de esa ciudad. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Silas llegaron a esa ciudad, a Berea, a predicar el Evangelio, y aquellos bereanos, que era, o podría decirse que es el gentilicio con el que se conocía a los habitantes de aquella ciudad, aquellos bereanos no creían a pie juntilla lo que Pablo y Silas les decían, sino que ellos, celosos de no desviarse de la voluntad de Dios, iban diariamente a las Escrituras para tratar de comprobar que lo que Pablo y Silas les decían era así, conforme a las Escrituras. Fijémonos también cómo el apóstol Pablo ratificaba sus enseñanzas con lo que decían las Escrituras, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 5, en el capítulo 15, y en los versículos 3 y 4, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Por lo que podemos ver que Pablo, con la palabra de Dios, ratificaba todas sus enseñanzas. Y era una expresión muy común en él: conforme a la Escritura, de acuerdo a la Escritura, porque lo dice la Escritura. ¿Podría decirnos usted si son exactamente iguales la Biblia católica o la Biblia protestante o evangélica? El texto es exactamente el mismo, puesto que tenemos los mismos textos griegos que corresponderían al Nuevo Testamento y los mismos textos hebreos que corresponderían al Antiguo Testamento. Ahora bien, el que la Biblia sea católica o protestante dependería del autor que preparó la versión. Si el autor que prepara una versión es protestante, pues se le suele llamar versión protestante de la Biblia. Si el autor que prepara la versión es católico, pues se suele llamar una Biblia católica. Esa sería en sí la única diferencia existente entre la Biblia católica y evangélica. Ahora bien, existe también una diferencia muy importante y habría que considerarla. Y es que en las Biblias católicas hay una cantidad de libros distintas a las que tienen las Biblias protestantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia católica tiene 7 libros más que las Biblias consideradas o llamadas protestantes. La Biblia católica contiene en el Antiguo Testamento el canon alejandrino, es decir, el canon o la recopilación de los libros considerados como inspirados por los judíos que vivían en Alejandría. Las Biblias consideradas protestantes tienen el canon palestiniano, esto es, la lista de los libros considerados inspirados o canónicos por los judíos que vivían en Palestina. Por lo tanto, quiero insistir que la Biblia católica
y la Biblia protestante o evangélica son prácticamente la misma Biblia porque poseemos los mismos textos originales, pero con esa salvedad, que en el Antiguo Testamento la Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia protestante. Y esta cantidad de libros, estos 7 libros que las Biblias católicas tienen más en el Antiguo Testamento que las Biblias consideradas o llamadas protestantes, los evangélicos reconocen a tales libros como libros apócrifos y la Iglesia católica como libros deuterocanónicos. ¿Y cómo sabemos cuál de las dos Biblias, la católica o la protestante evangélica, posee los libros correctos? Bueno, pues sabemos que el Señor Jesucristo y los demás apóstoles utilizaron muchas veces, con frecuencia, iban a las Escrituras, y sabemos que utilizaron el canon hebreo o palestiniano, es decir, utilizaron citas de las Biblias o de los libros que están dentro de lo que hoy se conoce como Biblias protestantes. Ahora bien, sabemos que en los tiempos de Jesús, la Septuaginta, la versión de la Biblia de la Septuaginta, estaba muy difundida. Y como acabo de decir, Jesús y los apóstoles citaron muchos versículos de esa Biblia, pero nunca citaron un solo texto de ninguno de los libros considerados apócrifos por los evangélicos. También hay que decir que esos libros, los apócrifos, nunca fueron aceptados por los primeros padres de la Iglesia. San Jerónimo, por ejemplo, se opuso a ellos, a pesar de que los tradujo al latín. Los tradujo al latín y luego los incorporó a la Vulgata, pero advirtió que no eran parte del canon bíblico, es decir, que no formaban parte de la palabra de Dios. San Agustín, por el contrario, sí que aceptó esos libros, pero aclarando también que los tales no tenían nada que ver con la palabra de Dios, por lo menos en el sentido de tener la misma inspiración que los libros considerados canónicos. San Agustín llamó a estos libros deuterocanónicos, es decir, con un grado de inspiración menos que los considerados canónicos, es decir, el resto de los libros de la Biblia. Ahora bien, hay que decir que por la influencia de San Agustín, estos libros fueron cada vez más aceptados dentro del seno de la Iglesia. Pero no fue sino hasta el año 1546, en el Concilio de Trento, cuando fueron oficialmente reconocidos por la Iglesia romana con el mismo grado de inspiración que el resto de los libros canónicos. Pues la Iglesia romana veía en estos libros una base bíblica para algunas doctrinas erróneas, como por ejemplo la doctrina de las oraciones por los difuntos, las indulgencias, el purgatorio, doctrinas tajantemente rechazadas por los cristianos evangélicos porque consideramos que no tienen base bíblica en ninguno de los libros canónicos. ¿Podría decirnos usted cuáles son esos libros apócrifos? Pues sí, esos libros apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y Primera y Segunda de Macabeos, además de 6 capítulos añadidos al libro de Esther y 10 versículos añadidos al segundo capítulo de Daniel.